Shalom a todos una vez más, pues, para los que están en casa. Verifique el audio allá, Wilmer, verifíqueme el audio, hijo. Entonces, les decía yo a ustedes que, pues, disculpa, sí hay señal. Sí hay señal. Que nos disculpen los que están en casa. Tenemos 20 minutos, alguna señal allá atrás de estar tratando de salir al aire. Se nos ha sido bien difícil, problemas técnicos, pero ya estamos con ustedes. Nos disculpan a todos y nos disculpan también los que están aquí. Y les decíamos a ustedes, pues, que para los que anoche recibieron la enseñanza vía también Instagram y los que están aquí, estamos dando un pequeño repaso de cuándo realmente resucitó el Mesías. Vamos a ver si fue verdad que él resucitó el domingo, como dice la tradición, o no resucitó el domingo. Eso usted lo tiene que saber, porque usted vive en la calle y usted está en la calle en el día a día, y usted tiene que saberlo. Vamos ahora a repasar de atrás hacia adelante. Juancito trató de enseñarle de adelante hacia atrás, y es correcto. Yo le voy a enseñar de atrás hacia adelante. Al final debe darnos lo mismo, ¿verdad que sí? Usted puede contar 1, 2, 3, 4, 5, como puede contar 5, 4, 3, 2, 1. Al final siempre va a dar lo mismo. Amén. Entonces decíamos que todos nos fuéramos al libro de Mateo, capítulo 12, verso 38 al 40. Y en el verso 40 vemos una señal que dice así la palabra. Porque tal como Jonás estuvo en las entrañas del pez 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces, el Mesías estaría 3 días y 3 noches, ¿dónde? En el corazón de la tierra. No se olvide de eso. Cada vez que van a contar aquel que le dice que murió un viernes, entonces son 3 días y 3 noches. Es importante saber a qué hora él muere, a qué hora muere el Mesías, para llevar el conteo correcto. ¿A qué hora muere el Mesías? Entonces, pero para saber eso, tenemos que saber que el Mesías fue el Cordero Pascual. El Mesías fue sacrificado cuando era sacrificado el Cordero Pascual. El Mesías, Yahshua, fue sacrificado al mismo día y en la misma hora cuando es sacrificado el Cordero Pascual. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. El Rab Shaul, ya aprendimos, apúntelo ahí, que él tenía que estar como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora Pablo, Shaul, escribiéndole la carta a los Corintios, él les recuerda a ellos, les dice a ellos, justamente que el Mesías es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Por eso que usted y yo no sacrificamos cordero. Nosotros comemos el cordero, o lo comimos porque la Torah lo establece, que hay que comer cordero. No dice que ahora tengamos que nosotros sacrificarlo. Pablo lo dice, ¿ok? Capítulo 5, todos, ¿sí? Verso 7. Lo tienen todos, por favor. Dice, límpiense ustedes de la vieja levadura para que ustedes sean una masa nueva. Amén. De tal manera que sean pan sin levadura. ¿Por qué? Porque el Mesías es nuestra Pascua que fue sacrificado por nosotros. 8. Por este motivo celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la amargura, sino con la levadura de la pureza y de la santidad. ¿Estamos claritos todos? ¿Ah, pueblo? El Mesías es nuestra Pascua. Como él era nuestra Pascua, él tenía que justamente morir a la misma hora que era sacrificado el Cordero Pascual y el mismo día en que era sacrificado el Cordero Pascual. Él muere un 14 de Abib, o sea, 14 del primer mes, a las 3 de la tarde, para poder que él fuese el Cordero del cual Pablo habla, Shaul habla,
que Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero y que por nosotros Él fue, ¿qué cosa? Justamente entregado. Vámonos ahora a Mateo 24. Ya leímos que Él tenía que estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahora en Mateo 24, usted va a leer allí que efectivamente Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 24, sí, todos por favor, verso 7. 24, verso aleluya. ¿24 tenemos todos? Aleluya, gracias mi Rey, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Y por todo lo bueno, mi Rey, que tú has hecho. Y sigue haciendo en nuestras vidas. Creo que ahí la cita de 24:7 no es la correcta. Aleluya. Sigamos de todas maneras. Amén. Y más adelante lo vamos a poder ver de una manera sencilla. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Todos por favor, ahora sí. Veamos la hora en que Él murió, para que efectivamente, Lucas 23, verso 44. Dice así: cuando eran las 12 del día, dice, hubo tiniebla en toda la tierra. A las 12 del día, hubo tiniebla en toda la tierra. Amén. A las 12 del día, dice, hubo tiniebla en toda la tierra. Aleluya. Te alabamos, mi Rey. Te bendecimos. Hubo tiniebla, dice, hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó por la mitad. 46. ¿Qué dice el 46? Entonces Yeshua exclamó en alta voz, diciendo, Padre mío, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, exclamó y murió. Entonces desde las 12 hasta las 3, a las 3 de la tarde Él muere. ¿Se dan cuenta? Entonces si Él muere a las 3 de la tarde y Él tuvo 3 días y 3 noches, forzosamente tuvo que haber resucitado ¿cuándo? 3 días después, pero a las 3 de la tarde, para poder que se cumpliera 3 días y 3 noches. ¿Estamos claritos todos? Entonces el Mesías resucita 3 días después a las 3 de la tarde. Ya nosotros sabemos a qué hora resucita, porque ya sabemos la hora en que Él expiró, la hora en que Él muere, la hora en que Él entrega su alma. Simple y sencillamente expiró. Ahora vamos a Marcos capítulo 15. Marcos 15.
Me están siguiendo todo. Quiero saber si están entendiendo. Marcos 15. Marcos capítulo 15. Aleluya. Gracias, mi rey. Marcos 15. Marcos 15, verso 25. Él muere a las 3 de la tarde. No se olviden. A las 12 del día todo se oscureció en el templo. Pero ¿a qué hora lo pusieron en el madero? ¿A qué hora? Verso 25. Y cuando le llevaron al madero, dice, eran las 9 de la mañana. Algunas Biblias dicen hora tercera. Apúntelo ahí, hora tercera, 9 de la mañana. Amén. Entonces ya sabemos a qué hora fue crucificado Santa. A las 9 de la mañana. Amén, hermano Dayan. ¿A qué hora se oscurece el templo, Luis? A las 12 del día. ¿Y a qué hora él muere, Luisa? 3 de la tarde. Del 14 de Abib. ¿Por qué él era crucificado a las 9 del día? Porque recuérdense que habían dos corderos que habían que ser presentados en el holocausto. El cordero diario, todos los corderos diarios eran llevados al holocausto a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos los días. 9 de la mañana y 3 de la tarde. Por eso él es llevado al madero y clavado en el madero a las 9 de la mañana, porque él tenía que ser el cordero de la mañana. Amén. Luego de esto, Luis, desde las 12 del día, todo se oscurece, Luis. Se pone oscurito. Y a las 3 de la tarde, él, ¿qué cosa, Luis? Parte, expira. Entonces ya sabemos a la hora que él muere. Ya sabemos a la hora que él expira. Verso 33 del capítulo 15 del libro de Marcos. Verso 33, ¿lo tienes, hermana Lisbeth? Verso 33, Wilma, ¿lo tienes? Dice, cuando llegaron las 12 del día, amén, que sería la hora sexta, pues. Algunas Biblias dicen la hora sexta. Es que lo ponen así para enredar las cosas. Amén. Cuando eran las 12 del día, ¿qué dice? Hubo oscuridad en toda la tierra. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, Silvia? ¿Hasta qué hora, Andrei? Hasta las 3 de la tarde. Amén, exactamente. Verso 34, hermana Lisbeth. ¿Y qué pasó en el 34, hermana Lisbeth? ¿Qué pasó a las 3 de la tarde, María? Héctor, léelo. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasó con él a las 3 de la tarde? ¿Qué pasó? ¿Y entonces qué más? Nadie me dice qué pasó a las 3 de la tarde. Su Biblia, ¿qué dice? ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? ¿Quién me lo dice? Yahat. Murió, eso es todo. No tiene que decirme que la vas a bactar, ni que la que lo look. Murió. Él muere a las 3 de la tarde. Es llevado en el madero a las 9 de la mañana, porque él representaría el cordero de la mañana. Y a las 3 de la tarde era sacrificado el cordero de la tarde y el cordero pascual. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces ya sabemos nosotros que él tenía que resucitar 3 días después, obviamente. ¿A qué hora se cumplirá 3 días después? A las 3 de la tarde. Entonces ya sabemos nosotros que él muere a las 3 de la tarde y por obligación tenía que resucitar a las 3 de la tarde para poder que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Entonces estamos claritos todos, hasta ahí estamos claritos todos. Ya sabemos que muere un 14 de Abib. Entonces resucitó 3 días después, hermana Dayan, que sería un 17 de Abib. Muere un 14 de Abib a las 3 de la tarde y resucita un 17 de Abib a las 3 de la tarde. Eso nos indica a nosotros todos los años en el calendario nuestro juliano, gregoriano,
ver cuándo cae todos los años 14 de Aviv y cuándo cae 17 de Aviv. Y de esta manera nos vamos a enterar qué día del calendario del calendario gregoriano que nosotros vimos cae. Pero no siempre va a ser Viernes Santo, ni siempre va a ser domingo. Nunca va a poder ser viernes que murió, porque si murió el viernes tiene que haber sido a las 3 de la tarde. Y si era a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde un día, domingo a las 3 de la tarde dos días, entonces debió haber resultado lunes a las 3 de la tarde, no domingo a las 3 no domingo a las 3 de la tarde. Porque a domingo a las 3 de la tarde nada más serían 2 días. Amén. Y si queremos que resucite el domingo a las 3 de la tarde, entonces debió haber muerto ¿cuándo? Jueves. Viernes a las 3 de la tarde, sábado de la tarde, entonces debió haber muerto jueves. Y no debió haber sido Viernes Santo, sino Jueves Santo. ¿Qué les parece? Si escogen que murió, que resucitó el domingo, entonces debió haber resucitado el domingo a las 3 de la tarde. A otra hora no se podía, porque él tenía que cumplir 3 días y 3 noches. Y ahora vamos a ver si él resucitó el domingo a las 3 de la tarde. Ahora nos vamos a dar cuenta. Amén, hermano Darío, al menos prestan. Entonces, si escogemos que murió un viernes, como dice la religión, las escrituras no dicen que él murió un viernes. Eso dice la religión, pero no la palabra. Entonces debió haber resucitado lunes a las 3 de la tarde. ¿Estamos claritos, pueblo? Ahora vamos a ver si efectivamente él resucitó un domingo, si efectivamente murió un viernes o no murió un viernes. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en este momento. Bien. Verso 37, Héctor. ¿Qué es expirar, hermano Héctor? ¿Quién le dice a Héctor qué es expirar? Diga, murió, hermano, dígalo sencillito. ¿Te das cuenta? Se la Kadosh, ¿verdad? Luisito, ¿cómo dice la tuya? La pechita. ¿Cómo dice la tuya, Luis? Soy la tuya. Se acabó. Shalom. Ustedes que están en casa, ¿saben qué es expirar? Eso es. Murió a las 3 de la tarde. Entonces lo tenemos clarito. Muere a las 3 de la tarde y 3 días después debe levantarse de entre los muertos. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, lo tenemos. Vamos a seguir con el 15 para que vean algo interesante ahí. El 15. Capítulo 15, verso 42. Dice: al llegar la tarde de la preparación, es decir, antes del día de reposo, al llegar la tarde de preparación, antes del día de reposo, ¿qué día de reposo era? ¿Qué día de reposo era? No era el Shabbat del séptimo día. Porque recuérdense que él murió el 14 de Aviv. Y al día siguiente era 15, era el día de Shabbat. Pero de Shabbat de panes sin levadura, no del séptimo día. Y esto es lo que muchos cristianos no saben. Recuérdense que él fue sacrificado cuando se sacrifica el Cordero Pascual, 14. El 15 es Shabbat, no Shabbat de la semana, no del séptimo día, sino Shabbat festivo. Porque Shabbat se le dice no solamente el séptimo día, sino todos los días
cuando hay una fiesta que la Biblia dice que no se debe trabajar, sino que se debe reposar. Entonces dice, al llegar la tarde de la preparación del día de reposo, porque acuérdense que el 14 es cuando se prepara el Cordero Pascual, se prepara la cena pascual, se traen todos los alimentos para lo que se va a compartir en la noche, porque ya en la noche es 15. ¿Qué pasó esa tarde? Dice, esa tarde después que él muere, llegó un consejero honorable, José de Arimatea, que también esperaba al reino de Elohim, y entró a hablar con Pilato, y él le pidió el cuerpo del Mesías. Ese mismo día 14, cuando él muere a las 3 de la tarde, José de Arimatea va a hablar con el Pilato y le dice que le dé el cuerpo, que él lo necesitaba para enterrarlo. Entonces se lo entregaron a José de Arimatea. José compró un lienzo, como se envuelven a los judíos, lo colocó y lo llevó a la tumba que estaba tapada por una roca de una piedra. María, Miriam y Miriam de Magdala vieron dónde él fue colocado. Entonces él muere un 14 y es enterrado un 14 antes de que anochezca. Él es enterrado antes de que anochezca. ¿Por qué él tenía que ser enterrado antes de que anochezca? Porque ya la noche era 15, era fiesta, era Shabbat. Por eso es llamado día de preparación. Porque él tenía que ser enterrado y él no iba a poder ser llevado el 15 porque ya era de Shabbat. Y los judíos, la Torah prohíbe que una persona esté más de un día sin que ser enterrado. Usted muere hoy y usted tiene que ser enterrado hoy mismito. Usted no puede ser enterrado ni que 5 días después, 6 días después, si en aquel tiempo no había morgue, donde se podía congelar el cuerpo del muerto para que no se desintegrara. No, simple y sencillamente había que llevarlo y había que, pues, enterrarlo, como dicen las escrituras. Simple y sencillamente había que enterrar al Mesías. Entonces estamos claritos. Él muere, es enterrado ese mismo día, es enterrado ese mismo día, es enterrado. Bien. Bien, Mateo verso 62. Mateo 27, verso 62. Lo tenemos todos. Dice así: al siguiente día, que es el día después de preparación. ¿Cuál es el siguiente día después del día de preparación, del día 14? Es el día 15. Ya es panes sin levadura, ya es fiesta. ¿Se dan cuenta? A ese día siguiente se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron a Pilato que ordenara que vigilaran la tumba por 3 días para que los discípulos no se llevaran al Mesías y después dijeran que efectivamente él había, ¿qué cosa? Resucitado. ¿Se dan cuenta? Entonces él muere, Luisito, es crucificado a las 9 de la mañana. Estamos claritos hasta ahí. Después que es crucificado a las 9 de la mañana, a las 12 se oscurece el templo, se rasga la cortina del templo. A las 3 de la tarde él muere. Después que muere, José de Arimatea pide que su cuerpo le sea entregado para él enterrarlo. Él lo entierra. Miriam de Magdala y Miriam, su madre, ven donde él es colocado. Al día siguiente ya es día de panes sin levadura. Los sacerdotes y los fariseos le dicen a Pilato: anda a vigilar la tumba, manda que vigilen la tumba. No vaya a ser que se lo lleven y después digan que él no estaba allí.
anda por favor. Entonces, eso fue lo que hizo Pilato, dio la orden, ¿verdad que sí? Bien, ahora sí vamos a Marcos 16. Marcos 16. Vamos por el día 15, ¿verdad que sí? Vamos por el día 15, no se olviden, 14 es sacrificado, 14 enterrado en la tarde. Luego el día 15 simplemente se da la orden para que vigilen la tumba. Vamos a ver qué pasa el día 16. Día 16. Amén. Lo tenemos todos. Marcos 16. Y hablamos del día 16. Miren lo que pasó el día 16. 16 verso 1. ¿Qué dice 16 verso 1? Habiendo pasado el día de reposo. ¿Pero cuál? Estamos hablando del día 15. ¿Vieron? Habiendo pasado el día de reposo, o sea, ya es el día 16. ¿Sí? Porque era de 14 al 17. ¿Entendiste, Luis? Dice, habiendo pasado el día 16, el día de Shabbat, de panes sin levadura, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacobo y Salomé, ¿qué fueron a hacer ellas? A comprar especies aromáticas para ungirlo. ¿Por qué no hicieron eso el 14? Porque no tuvieron tiempo. Acuérdense que él muere. El día 14 en la tarde él muere. ¿Entendiste, Luis? A las 3 de la tarde. De 3 a 6 hubo que enterrarlo. Toda la logística de llevarlo, de enterrarlo, de envolverlo en el manto que se utiliza en el judaísmo para envolver a un muerto, Luis. Y ya José de Arimatea tuvo que ir a pedir el cuerpo. No pudieron hacer más nada. Ya el 15 era Shabbat, prohibido hacer compras, no había nadie vendiendo nada. Entonces el 16, Miriam, las dos Miriam, se fueron corriendo, Luisito, a preparar, ¿qué cosa, Luis? A preparar las especies aromáticas para embatumarle el cuerpo. ¿Está clarito, Silvia? Para embatumarle el cuerpo. ¿Entendió, hermana Luisa? ¿Entendiste, María? ¿Entendiste, Andrés? ¿Entendiste? Solo la están entendiendo. ¿Están entendiendo ustedes en casa? El día 16, ellas salen corriendo a buscar para prepararlo. Eso les tomó el día, porque eso lleva un tiempo de preparación. Eso no es combinar una cosa con la otra, no. Entonces, ¿qué pasa? El día siguiente era el Shabbat del séptimo día. Ya era el Shabbat del séptimo día. Ellas ya no podían llevar nada en el Shabbat del séptimo día. Amén. Vamos a darnos cuenta si era el Shabbat del séptimo día. Vamos, ¿cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver cuándo fue que ellas fueron a la tumba. ¿Cuándo fue que ellas fueron a la tumba? Vamos entonces a Mateo 28. Ahí mismito. Echo un poquito para atrás y busque Mateo 28. Mateo 28. Lo lea un valiente, una valiente. Zoila lo puedes leer 28.1. Manadiana lo puede leer 28.1. Dice, al amanecer del primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? No es domingo. ¿Vieron? Ellas fueron en la mañanita del domingo santa a embatumarlo con aceite. Y ya, ¿por qué no pudieron ir al Shabbat? Porque es prohibido ir al cementerio en los Shabbat. Porque quedas tame. No puedes ir al cementerio el Shabbat a visitar a nadie. Entonces ellas tuvieron que ir el domingo tempranito. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellas llegaron tempranito aquí? Cuando ellas llegaron tempranito en el verso 2, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice en el verso 2? Y aquí se produjo, ¿qué cosa? Un gran temblor, porque un ángel de Yahweh había descendido del cielo. Y al llegar, ¿qué hizo? Rodó la piedra y se sentó sobre ella. Verso 5. Y el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, porque yo sé que buscan a Yahshua, el que fue inmolado. 6, ¿qué dice? Él no está aquí,
porque ha resucitado. Ya no estaba cuando ellos fueron en la mañana. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos llegan el domingo en la mañana, ya él no estaba. ¿A qué hora él tenía que resucitar? 3 de la tarde. Entonces era de mañana. Entonces él tuvo que haber resucitado. Entonces, antes del domingo, ¿qué es? Sábado. Entonces, ¿a qué hora resucitó él? Sábado a las 3 de la tarde. Porque el viernes, que era 16, que era así, 16, ellas andaban, ¿qué cosa? ¿Qué andaban haciendo, hermana Dayan? Buscando las especies para embatumarlo, hermana Diana. ¿Se da cuenta, hermana Diana? Cómo nos engatusaron y nos engañaron. El viernes ellas andaban buscando, él estaba muerto todavía. El jueves ellas no pudieron verlo porque era Shabbat de panes sin levadura, Luis. No se puede hacer nada. Entonces él murió, ¿qué día? Miércoles a las 3 de la tarde. ¿Cómo me di cuenta? Porque ya dijimos que ellas fueron el domingo en la mañanita, tempranito. Cuando ellos llegan en la mañana tempranito, ya no estaba allí. Vamos a Lucas 24, ¿qué les parece? Lucas 24. Después de Marcos está Lucas. Lucas 24. Y yo creo que con esto termina la enseñanza. Un par de cositas nada más y ya listo. Lucas 22, 23. Creo que con lo que enseñó Juancito ayer y lo que enseñé yo hoy, tienen 2 días que enseñamos sobre el verdadero día en que nuestro Mesías resucita. No debe haber dudas. Y creo que con lo de ayer y lo de hoy, si no entienden, ya es porque tienen que venir a la clase conmigo acá directamente. Amén. Lucas 24 dijimos, ¿verdad que sí? Verso 1. ¿Cuándo fue esto? Ahí está, el primer día de la semana. ¿A qué hora, Luis? ¿A qué hora? Por la mañana. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas, Yeshua el Salvador. Demos gracias a la don, demos gracias. Y estando todavía, ¿cómo estaba, hermana Diana? Oscuro. Ellas habían ido de madrugada, de oscuro, no se veía nada. Vinieron a la tumba. ¿Y qué traían, Luis? ¿Qué traían? Las especies aromáticas para embatumarlo, para prepararlo. Pero cuando ellas llegaron en el verso 2, la piedra estaba removida. Y en el 3, al entrar, ¿qué pasó? No encontraron a Yeshua. Cuando ellos llegaron el primer día, ya no estaba allí. Él no resucitó el domingo, como no. Han enseñado falsamente. ¿Se da cuenta, hermana Diana? ¿Está clarito, hermana Diana? ¿Está clarito usted que está en casa? ¿O tiene dudas todavía? Él no resucitó el domingo, porque ya dijimos que él tenía que estar 3 días y 3 noches. Y cuando ellas llegaron en la mañana, ya él no estaba allí. Y él tenía que resucitar a las 3 de la tarde, porque era a las 3 de la tarde que se cumplían el tercer día. No la tercera noche, pero sí el tercer día. Porque él muere a las 3 de la tarde, siendo de día. Pasa su primera noche y un pedazo del día nada más. 2 horas, 3 horas de ese día. Le faltaban entonces las otras 9 horas del día que hacían falta porque no habían 3 horas de alumbrado. Porque a las 6, 6:30 ya se oscurecía. Pero pasa toda esa primera noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. Ahí se cumplen sus 3 noches. ¿Está clarito, Luis? Y los 3 días, 3 horas del jueves, todo el día del viernes, del jueves, 3 horas del miércoles, todo el día, 12 horas del jueves, 12 horas del viernes y las 9 restantes del Shabbat. Ahí cumple 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. Él no resucitó en domingo. Como no resucitó en domingo, porque cuando llegaron ya les estaba allí, entonces lo más seguro que fue el Shabbat. El viernes no fueron porque ellas el viernes habían ido a comprar las especies aromáticas. El sábado no podían embatumarlo, Luis. Tenían que ir el domingo, por eso cuando ellas van el domingo ya no estaba allí. Y a su nombre, estamos claritos todos. Él es nuestra Pascua. Él muere. Si usted quiere celebrarlo, muere un miércoles y resucita un Shabbat. Muere un miércoles a las 3 de la tarde y
se levanta un día como hoy a las 3 de la tarde. Pero lo más seguro es que no celebremos conforme al nombre del día de la semana, sino conforme a la fecha. ¿Cuándo muere él? Luisito, un 14 del primer mes de nuestro calendario hebreo a las 3 de la tarde. Resucita el día 17 a las 3 de la tarde de nuestro calendario hebreo. El otro año queremos saber cuándo cae 14 del primer mes. Lo buscamos y nos aparece cuándo va a aparecer en el calendario católico. Ahí nos vamos a dar cuenta qué día cae, pero nunca va a ser siempre viernes, ni mucho menos domingo. Resucitó. Amén. Y a su nombre. Bueno, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo. Primera de Corintios 5:7, que era lo que deseaba compartirles a ustedes. Primera de Corintios 5:7, que era lo que sí sentía compartir con ustedes, pero quería un poquito aclarar o mejorar o enriquecer lo que Juancito les había compartido anoche. Juan les había compartido anoche. Primera de Corintios 5:7. Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa. De tal manera que sean pan sin levadura. El apóstol Pablo va ahora a hablarnos directamente a nosotros. Hemos aprendido de que sí, hay un pan que no tiene levadura y que debemos comerlo por 7 días. Sí, la Torá nos habla de que no se haya nada leudado en nuestros hogares. La Torá nos lleva a un nivel, pues, propiamente material y que es entendible y que tenemos que obedecer. Pero Pablo ya nos lleva al nivel espiritual y él nos llama a nosotros pan sin levadura. ¿Por qué era necesario 7 días de pan sin levadura? Porque justamente es lo que quiere el Eterno, que nosotros hagamos un ejercicio por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año. Podemos nosotros conservarnos como pan sin levadura, Luis, por 7 días en un año. Podemos hacer la prueba de no estar leudados por 7 días, de que no se encuentre un poquito de levadura en nosotros por 7 días. Eso es la fiesta. Cuán difícil es para nosotros a veces. Nos descuidamos y probamos una galletita por ahí sin querer queriendo. Probamos un dulcecito sin querer queriendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no estamos en el Espíritu. Porque no hemos entendido que el Eterno quiere que así como nosotros cuidemos de esa levadura, de no comer nada que tenga levadura. Es que justamente nosotros nos probemos a nosotros mismos. ¿Qué tanto yo puedo cuidarme por 7 días? De que no haya un poquito de pecado en nosotros, de que no haya un poquito de falsedad en nosotros, de que no haya un poquito de lo incorrecto en nosotros. El apóstol Pablo nos hablaba de esas cosas que él no quería en nuestras vidas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, donde él le llamaba las obras de la carne. Gálatas 5, y dice, porque manifiestas son las obras de la carne, dice. Desde el verso 19, verso 16. Dice, porque anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne. Pablo tenía claro que iba a haber una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero el Eterno nos deja a nosotros un tiempo para probarnos en el año. ¿Podemos nosotros hacer un esfuerzo por 7 días y ser pan no leudado por 7 días? Dice, verso 17, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. En el judaísmo eso se llama
se llama, lo tengo aquí en la mente y se me olvida. Lo importante es que ustedes puedan entenderlo en un español muy coloquial, en un español bien sencillo. Y es lo que está diciendo Pablo en este momento. ¿Qué necesitamos para no hacer las cosas de la carne? Verso 18. Dice, porque si son guiados por el Rúa, ya no estarán bajo la Torá, bajo la ley. Porque si somos guiados, en otras palabras, Pablo nos exhorta a ser guiados por el Ruaj HaKodesh. Dice, porque las obras de la carne son conocidas, verso 19. Fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidias, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, 21, rencor, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a esto. Dice, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿a qué nos invita él? Dice, pero los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Amor, gozo, paciencia, afabilidad, bondad, confianza. 23, humildad, dominio propio. Dice, contra tales cosas la Torá no se mete. ¿Por qué, hermanos? En el verso 24. Porque los que somos del Mesías, ya dice, colocaron su cuerpo en el madero con todas sus penas y sus apetitos. Amén, Nayeli. 25. ¿Sí? Vivamos entonces ¿cómo? Conforme al Rúa, y estemos de acuerdo al Rúa, y no nos seamos vanagloriosos ni nos menospreciemos los unos a los otros. Mis amados en la fe, para terminar ya, amén, que era lo que quería compartir con ustedes hoy un poco más. Hagamos un esfuerzo para que seamos 7 días, que no haya levadura en nosotros. Léase Gálatas capítulo 5, desde el verso 16 hasta el 25. Fíjese en cuál de ellas usted hay debilidad, con cuál de ellas usted está luchando, y fortalezca aquellas que son necesarias. Vamos a subir un poquito el volumen, Andrei, que la dejaste el mismo volumen, ¿sí? Vamos a orar, amén, con la palabra. Vamos a ponernos de pies. Tú que estás en casa, ponte de pie también. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás, al menos. Y démosle gracias al Eterno por esta palabra que hoy nos ha hablado a todos nosotros. Cerremos nuestros ojitos. Oremos por la ofrenda del día de hoy. Al final, oramos por los alimentos. Y, amén, por la cuenta del Omer. No nos olvidemos que hoy nos toca hacer la oración de la cuenta del Omer. Cerremos nuestros ojitos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotat betzivanu. Toda rabá bakadosh Yahweh beshem Yeshua HaMashiach. Gracias por todo, mi Rey. Gracias por recordarnos, Padre, que más que comer un pan que no tenga levadura, tú deseas que nosotros no seamos pan leudado. Tú deseas que en nosotros no se encuentre nada que altere nuestro cuerpo, que es un pan. Y que ese pan
se mantiene con tu palabra. Porque tú dijiste en tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Padre, porque es un ejercicio anual donde tú nos pides a nosotros ser perfectos por 7 días al menos. Al menos que así como nos preocupamos que por 7 días no comamos nada de leudado, que por 7 días nosotros los guardemos para ti al menos. Hagamos un esfuerzo de cerrarnos por completo a todo lo que puede leudar nuestros corazones y nuestra mente, todo aquello que altera nuestro cuerpo, nuestra mente, que nos hace ver bien, pero que no estamos bien delante de ti. La levadura hace que el pan aumente de tamaño, lo hace ver bien, lo hace ver hermoso, lo hace ver apetitoso, pero es falso, Padre. Es lo que hace que él dañe, que se altere, que se ponga amargo, agrio en un corto tiempo. Asimismo es el pecado en nosotros, que nos hace ver bien y nos hace ver agradable y nos hace ver bien delante del mundo y las cosas, pero que por dentro realmente, mi Rey, tú nos haces estar bien delante de ti. Gracias, Padre amado, una vez más. Gracias por todo y por esta palabra hermosa que hoy tú nos has dado. Bendice las ofrendas del día de hoy. Bendice, mi Rey amado, las ofrendas de alimento. Bendice todo tipo de ofrenda que tu pueblo ha presentado. Padre Yahweh, en esta noche, porque ya es noche, nos agarró el Shabbat, continuando por este primer día. Esta tercera noche de la cuenta del Omer, en este segundo día, de los 50 que tenemos que contar. Gracias, mi Rey. Gracias por permitirnos contarla y prepararnos para Shavuot, prepararnos para la entrega de tu Torah, para la entrega, Padre, de tu palabra, que es más cortante que espada de doble filo. Gracias por todo lo que tú has hecho en este día. Gracias por la cuenta del Omer. Gracias porque nos has recordado la importancia de ser panes sin levadura. Gracias por enseñarnos, mi Rey, cuando verdaderamente nuestro Mesías resucitó y cuando verdaderamente nuestro Mesías expiró. Expiró un miércoles a las 3 de la tarde y resucitó un Shabbat a las 3 de la tarde. En medio de 2 Shabbatón, en medio del Shabbat del pan sin levadura 15 y el Shabbat de semanal, el día 7. Gracias por todo, mi Rey. En paz hemos llegado y en paz nos retiremos hacia nuestros hogares. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Nos saludamos todos con un Shavuot Tov. Hag Sameach Pesach. Salúdense. Amén. Con mucho cariño a los que están en casa. La paz del Mesías sea con ustedes. Shalom, shalom.